Muy buenas tardes, mi gente, muy pero muy bonitas tardes. Hoy viernes 21 de marzo del año 2025. Mi gente, hoy en día las redes sociales es prácticamente pues un libro abierto. Usted quiere saber de esto, va, pregunta y pues lo llevan donde usted quiera ir prácticamente. Fíjese que últimamente yo he visto publicaciones que suben y suben refiriéndose al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Cosa que me ponía a buscar, pero pues decía yo, ¿a poco sí esto dice? Porque de repente te salen en el teléfono, estás viendo una aplicación y te salen y que... Pero no, era de unas publicaciones que había hecho el presidente Nayib Bukele hace años. Y dije, bueno, pues esto ya pasó. Y estuve platicando prácticamente hace rato estuve platicando con un camarada de El Salvador. Se me olvidó ahorita exactamente de qué parte de El Salvador, porque es muy camarada mío. Y me estaba comentando, oye, ya viste tú, el pueblo salvadoreño, no todos, ¿verdad? Pero pues mucha comunidad que yo conozco, muchas personas que yo conozco, son igual que yo de mal hablados, mi gente. Mal hablados. Tienen, ahora sí, pues la boca muy suelta para hablar. Y pues este camarada me estaba diciendo y dando esta nota. Dice, oye, ya viste que el hijo de... Porque no quieren a Bukele. Muchos lo quieren, muchos están de acuerdo con el presidente salvadoreño, muchos no. Como en cualquier parte del mundo con su presidente del momento. Y resulta, mi gente, que me puse a buscar. Él me enseñó una publicación del presidente, pues prácticamente de él. Le digo, es tu presidente, así que lo tienes que respetar, canijo. Y me enseñó una publicación y pues la tuve que buscar, ¿verdad? Y pues dice lo siguiente. De allí se agarró el presidente Nayib Bukele. Se agarró, se colgó y pues ahora tiene que lidiar. No creo que vea todos los videos que le dedica uno a él, pero pues hay que salir a desmentir o a hacerlo saber acerca de lo que él dijo. Porque los Contreras, ya sabe que los Contreras como aplauden al extranjero. Y muchos Contreras están diciendo que qué bien lo que hizo el presidente Nayib Bukele, que fíjate cómo le contestó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ya saben los Contreras cómo les encanta, pues les hubiera encantado, yo creo también de un extranjero, ¿verdad? Tener muchas amistades. Dice una publicación que prácticamente el presidente de El Salvador subió en sus redes también. Dice, ¿quién sería tan tontos como para comparar las medidas de seguridad de México con la del país de El Salvador? México es casi 100 veces más grande que El Salvador. México tiene 130 millones de habitantes y El Salvador solamente tiene 6 millones de habitantes. Y pues se colgó de esta publicación el presidente Nayib Bukele y pues respondió, también subió su publicación. Y el presidente del país centroamericano, Nayib Bukele, pues ahora sí, se sumó al tema de seguridad de México y publicó lo siguiente. He visto muchas publicaciones como esta, como la que les acabo de leer. Y la verdad no entiendo la obsesión con El Salvador. Pues no es obsesión, él solo se colgó. Pero en todo caso, 28 de los 32 estados de México tiene una población igual o menor a la de El Salvador. Dice, ¿por qué entonces no pueden resolver el tema de la seguridad en un solo estado, con menos habitantes que El Salvador, teniendo los recursos de un país con 130 millones de habitantes? Y pues
Dice más adelante, resuelvan el tema de la seguridad en un estado. Él pone de ejemplo y nos dice cómo resolver el tema de seguridad en México. Dice, resuelvan el tema de la seguridad en un estado primero, luego en el siguiente, y así sucesivamente hasta abarcar esos 28 estados. Su publicación al final, pues, vean lo que dice, resuelvan el tema de la seguridad en un estado primero, después brincan al otro estado, y así van abarcando estado por estado, y pues resuelven el problema en los 28 estados que prácticamente tienen problemas de seguridad. Su publicación, aunque no crean, da risa, porque hasta su compatriota, mi camarada el salvadoreño, se empezó a reír, porque pues le dije, y él me dijo, mira, este puntito que ven aquí, él me dijo, este es El Salvador, la mano entera es México. O sea, hizo una referencia muy, pero muy buena. Cosa que en la mañanera del pueblo, mi gente, le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de la publicación que subió el presidente de El Salvador. Y le preguntaron que qué opinión tenía de lo que había comentado el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. A lo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió y puso en su lugar al presidente, porque yo todavía soy respetuoso y le estoy diciendo presidente, pero pues de presidente a presidente, pues hay mucha distancia entre un presidente y otro. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le dijo, no voy a entrar en debate con Bukele. Bukele nada más le dijo, no voy a entrar en debate con Bukele. Así que pues hay que explicarle al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Vamos a explicarle con platanitos, manzanitas, unas cuantas uvas. Y no sé si también hay que explicarle para agarrar un poquito de productos de gallina, ¿verdad? Porque recuerden que México es el mayor productor de productos de gallina. Así que vamos a explicarle a el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cómo está la situación de seguridad entre su país, El Salvador y México. Que hay un mundo de diferencia, mi gente. Hay un mundo de diferencia tanto en longitud, cuánto abarca, cuántas millas cuadradas, cuántos kilómetros cuadrados tiene cada país. 100 veces más grande México que El Salvador. Primero que nada, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mi gente, así como estuvimos platicando con mi camarada, y he platicado con muchos salvadoreños, al presidente se le perdió el respeto, y muchos le han perdido el respeto, otros lo quieren, ¿ah? Ha hecho un buen trabajo, sí, ha hecho un buen trabajo, pero a él se le perdió el respeto cuando prácticamente cambió la constitución para perpetuarse en el poder. Porque recordemos que en El Salvador no había reelección. Así que pues el presidente salvadoreño Nayib Bukele empezó a cambiar las cosas, ¿verdad? Cambió la constitución para él. Así que pues cambiando la constitución se pudo reelegir, y pues desde ahí ya empezó a hacer las cosas, pues tanto para mí como para mucho pueblo salvadoreño, pues mal. A mi pensar, ¿verdad? A mi pensar. Mucho pueblo salvadoreño pues ha de estar a gusto, y pues también hay que respetarlo. Recordemos que en El Salvador está el estado de excepción. Así que pues allá no hay prácticamente nada de derechos humanos. En El Salvador no hay nada de derechos humanos y ni lo conocen a hoy en día. En México hay 3 poderes. El poder
ejecutivo, presidente de la República, el poder ejecutivo, presidente de la República, el poder legislativo, las dos cámaras, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y el poder judicial. Cosa que en El Salvador no existen esos tres poderes, porque todos sabemos, y El Salvador sabe, el pueblo salvadoreño sabe, que prácticamente Bukele es el que ordena absolutamente todo. Solamente pasa lo que quiere hacer y pues se aprueba. No hay tres poderes en El Salvador. En México hay que decirle al presidente Nayib Bukele que el gobierno de la República actual está haciendo hasta lo máximo en tema de seguridad. Estados Unidos, y que eso que Nayib Bukele como adora a los Estados Unidos, Estados Unidos ha reconocido al gobierno de la Cuarta Transformación. Ha capturado a demasiados delincuentes. Pero en México existen los tres poderes. Y uno de los tres poderes, pues, prácticamente le ha dicho al gobierno de la República: yo mando. El Poder Judicial ha liberado a todo aquel que ha tratado o ha capturado al gobierno de la República. Sí saben, Nayib Bukele también, sí saben, nada más que se colgó de esa publicación y pues ahorita le van a estar llegando, que no le importa, no le importa, pero hay que sacar a relucir las mentiras, pues, que dice el señor Nayib Bukele. Una de las cosas que pasa en El Salvador y lo que pasa en México, mi gente, es que en El Salvador el crimen organizado tiene prácticamente identificaciones en su cuerpo. El crimen organizado en El Salvador, pues tienen tatús aquí, tienen tatús aquí, tienen tatús en sus manos, tienen prácticamente el crimen organizado en El Salvador le dice a las autoridades: mira, yo pertenezco al crimen organizado. En México no. En México el crimen organizado, mi gente, se viste de igual forma, o hay ocasiones que se viste mejor que el presidente de El Salvador. En México puede estar sentado Nayib Bukele en cualquier restaurante. Llega un personaje del crimen organizado mexicano, se sienta a la par y nunca se va a dar cuenta si esa persona, si ese individuo es del crimen organizado de México. En cambio, si él está sentado en un restaurante disfrutando de una comida con su familia, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y llega un personaje del crimen organizado de El Salvador, pues desde que entra se va a dar cuenta que esa persona pertenece al crimen organizado. Es algo que no sé si el presidente Nayib Bukele la pensó o no la pensó, que el crimen organizado en su país, todos, absolutamente todos, tienen una identificación en su cuerpo. Y el crimen organizado de México no. No sé si supo, no sé si escribió ese comunicado por él mismo y no fue asesorado, ¿verdad? ¿Quién sabe? Prácticamente este señor Nayib Bukele, él lo dijo. Dice que México tiene 32 estados. El Salvador le dicen el pulgarcito de América. Cuando Nayib Bukele fue prácticamente con todo, hasta el ejército fue para presionar al crimen organizado, pues imagínense El Salvador, o sea, tan pequeñito, lo cercaron y pues claro, no tenían
la delincuencia organizada no tenía para dónde irse. Lo cercaron y como tenían su identificación en su cuerpo, pues claro que fue muy fácil capturarlos. Algunos alcanzaron pues a salirse del país de El Salvador. Muy pocos. Ustedes han visto en las noticias que acá de este lado de México pues han estado atrapando a algunas personas relacionadas con el crimen organizado de El Salvador. Otra de las cosas, Bukele dice que empiecen por un estado y cuando se termine ese estado empiecen por el otro. Y él lo dijo en su publicación. Son 32 estados, incluyendo la Ciudad de México, en la República Mexicana. Por más que vaya todo, policías, Guardia Nacional, hasta el ejército, si ustedes quieren, y no vayan por un solo estado en México, no. Que vayan por 3, 4, que vayan por 5 estados de un solo. ¿Qué hace la delincuencia organizada? Pues tiene 27 estados del mismo país a dónde ir. Cercan los 5 estados el gobierno con la policía. Y ahí los llevan, brincan a los 27 restantes. México es un país muy grande para el señor Bukele. México no es El Salvador, no es que El Salvador es tan pequeño que los cercaste con toda tu policía y los fuiste apretando hasta llegar a apretarlos, a tenerlos de aquí. México, si quisiera hacer lo mismo, aparte no hay estado de excepción en México, se respetan los derechos humanos, cosa que no se respetan en El Salvador, y está bien, o sea, todo está bien con lo que hace el presidente salvadoreño en su país, ¿verdad? El Salvador, pero que no venga a tratar de dar clases de seguridad, porque es muy distinto. Lo volvemos a enseñar. Este punto es El Salvador. Lo cercaron y no tienen para dónde irse. Imagínate México, un territorio extenso. Mi gente, a veces las críticas se hacen porque se colgó el presidente Nayib Bukele. Sí se colgó de las publicaciones que han estado saliendo. Ni yo entiendo por qué habían estado saliendo esas publicaciones, porque sí comentó algo acerca de México el presidente Nayib Bukele, pero fue hace años y yo creo que se recordó. Por eso es que vinieron publicaciones donde pues prácticamente el presidente pues le llenaron el oído de que, oiga, fíjense lo que se dice aquí, mire lo que se dice acá. ¿Quién como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? Hay que tener la cabeza muy fría, pero muy fría. Aunque el corazón esté... Ahí están los Contreras luego salieron a aplaudir. Oh, el presidente del Salvador, Nayib Bukele, dice que se haga así, le da un ejemplo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ejemplo le dio la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a todos los Contreras y al presidente Nayib Bukele, porque dijo que ella prácticamente no se iba a enganchar con Bukele. Así de fácil. Y así las cosas, mi gente, así las cosas con estas declaraciones que dio el presidente de El Salvador, de que quiere poner un ejemplo y pues prácticamente la muestra de cómo se combate la delincuencia. Ya les hemos dicho también otros ejemplos. Es como barrer la casa. Póngale usted el hogar donde yo vivo, que sea de una recámara. Es como que dijera, vamos a barrer el hogar de CCL y LA Noticias. Entre 3, 4 personas la barremos y dejamos limpiecita. No es lo mismo limpiar una casa, póngale usted de una recámara, a limpiar la mansión donde vive el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. No es lo mismo. Es un ejemplo parecido. Pero en fin, mi gente, el presidente de El Salvador
se colgó de muchas publicaciones, porque sí hay muchas publicaciones que han salido a través de las redes sociales. Se enganchó, no la pensó, no supo si era verdad, no supo si venía del gobierno de México. No venía del gobierno de México. Es la comunidad que también le empezaba a tirar, y pues así las cosas. No es lo mismo El Salvador, un país muy pequeñito, con un país 100 veces, por poquito, 100 veces más grande que el país del Salvador. Un saludo a todo el pueblo salvadoreño, que por acá tengo demasiados camaradas, y un saludo a mi camarada. Un saludo a mi camarada, el Chepe, que fue el que me dijo, mira lo que anda diciendo este hijo de... Así son algunos salvadoreños, mis camaradas. Y así las cosas, mi gente. Ánimo.